Cuánto honor nos hace Eduardo Valencia de poderle presentar en nuestros micrófonos un día donde la discusión nacional sobre lo que nos viene pasando en el Ecuador y la preocupación que ha sido medida por una de las agencias encuestadoras, no sé si decirle más creíbles o menos creíbles, pero de lo que dijeron aquí mis invitados de primer horario, lo que ocurre es que es la compañía Texaco. No se trata de la Texaco. Aquí vi un dato que me parece importante, que lo dejo para luego. En la encuesta realizada por Sedatos, comentada por mis invitados anteriores, hágame acuerdo el tema Texaco, ¿no? Si es tan amable. Hay opiniones divididas, pero el ánimo va en caída desde enero. Economista Valencia, el 45% de los ecuatorianos cree que va mal el Ecuador, que va mal el país. Y el 44% dicen todo lo contrario. Estamos polarizados. Y gravemente polarizados. Digo gravemente porque esto no nos conduce a ninguna parte. Unos estamos con lentes y otros parece que caminan mal sin lentes. No sé cómo más graficar esta situación. El 45% de los encuestados cree que que el país va mal, y el 44% dice todo lo contrario. Para el 35% las cosas irán a mejor. El 33% opina que serán peores. Y el 23% que todo va a seguir igual. La situación económica, en cualquier caso, se ha situado en la principal intranquilidad según la encuesta elaborada por la firma Sedatos. El 55% atribuye la causa de esta inquietud al desempleo. Y perdonen por ponerle buen nivel, desempleo. Esto es lo más grave que puede ocurrirnos, especialmente por nuestros jóvenes. Ánimo, juventud. Pero con esto, sin un rumbo adecuado, sin apoyos, sin un adecuado, no endeudamiento, sino una adecuada búsqueda en inversiones que vengan a trabajar con nosotros para ganar en simultáneo, no para explotarle ni al Estado ni a la empresa privada de ecuatorianos. El costo de la vida también me preocupa. El mal manejo de los recursos nos preocupa a todos, pero es el resultado del sondeo que ha impulsado Sedatos en los últimos días. Repito, el 55% atribuye la causa de esta inquietud al desempleo, que comienza a evidenciar la crisis, el endeudamiento, y a mí saca de otra firma desconocida, o de esas que cogen dinero para poner resultados. De esas tenemos aquí, tenemos en el exterior. Y esto yo no estoy diciendo que contratan a estas firmas, no tengo pruebas, no tengo evidencias. Por si acaso el superintendente vaya a entenderme mal, el de comunicación. Pero digo, el desempleo en las familias es el principal tema de conversa. El endeudamiento, el gasto público, el costo de la vida y el mal manejo de los recursos. Mire, economista, estas son las causas que con gran síntesis el pueblo ecuatoriano ubica y que son realidades de lo que viene ocurriendo. Pero la pregunta que se me impone, y es la pregunta más interesante que quiere conocer en respuesta el pueblo ecuatoriano que nos escucha, es ¿qué le pareció el diálogo, debate, o como usted quiera denominarlo,
de esta víspera, se produjo en horas de la noche en los canales públicos de televisión, con todas las características que la mayor parte de la población escuchó, vio, palpó e incluso confrontó entre miembros de la familia. ¿Quién salió yo más mal parado de esta contienda conceptual y política? Muy buenos días, Eduardo, y como le digo, me da el honor nuevamente de tenerlo acá. Muchas gracias, Gonzalo. Para mí también es un honor y un gusto estar nuevamente aquí, a pesar de que yo todavía, por asuntos personales, había decidido todavía postergar un poquito mi regreso a los medios, pero bueno, lo he hecho porque el país así lo necesita. Usted tiene la gentileza de invitarme y yo hago todo lo que puedo por cumplir. Así que bueno, le agradezco mucho por invitarme. ¿Por dónde empezar el análisis? Voy a empezar resaltando algunas cosas antes de dar mi opinión. La primera cosa que usted acaba de mencionar, el presidente se presentó en cancha propia, se presentó con 23 medios de comunicación. Ustedes veían cómo iban pasando las señales de todas las emisoras y televisoras que retransmitieron el programa, que son las mismas que pasan las sabatinas, en donde el presidente tiene control completo de la mente de todas las personas que atienden a esos canales públicos controlados por el Estado y por el presidente de la República. Esa es la razón por la que el país, la mitad del país, como usted acaba de leer, ese 43%, todavía cree que no hay crisis, todavía cree que el problema es superable, todavía cree que el Ecuador va a salir adelante, porque ese es el discurso que se les vende todos los días, todos los santos días. Todas las sabatinas están retransmitidas por todo eso. A mí me parece inmoral que un gobierno tenga 23 medios de comunicación. Ni en la Rusia soviética, ni en Cuba tienen 23 medios de comunicación. Yo no conozco autócrata en el mundo que tenga un control de los medios de esa magnitud. Entonces, primero, no debe admirarnos de que una parte del pueblo ecuatoriano todavía crea eso. Pero bueno, refiriéndome al programa, el presidente estuvo en cancha propia, con barra propia. Acabo de escucharles a mis colegas que habían 200 entusiastas afuera de las instalaciones. Afuera de las instalaciones, que les amedrentaron a los invitados, imagínense. Luego, el formato fue exactamente igual al de una sabatina. ¿Cuál fue la diferencia entre una y una sabatina normal? Yo no las veo nunca, dicho sea de paso. Veo el formato cuando en los canales de televisión libres pasan los noticieros, y ahí veo los resúmenes que el presidente hace. Pero era una sabatina normal y corriente. Fíjese que tenía un grupo de estudiantes escogidos por el gobierno, porque no creo que los invitados hayan podido llevar a alguien. Dijeron que no les han dejado entrar ni a las familias, no sé si al set, pero por lo menos al parqueamiento no, que les han dejado afuera. Es decir, una sabatina con el propio público ahí. La única cosa es que en este caso no les dejaron aplaudir. ¿El árbitro? El árbitro pagado. Así tanto. Sí, pues no. Por favor, ¿qué he dicho? Árbitro pagado, por favor, sesgado, acosador. Antes de las preguntas que les decía a los invitados, ya les ponía en mal predicamento. ¿Y usted cómo así dijo esta cosa? ¿Y usted cómo así piensa? ¿Y usted es un neoliberal? Dios mío, con juicios de valor al hacer las preguntas, puesto del lado del presidente. El presidente normalmente no necesita, por la autocracia que maneja, que nadie le ayude, pero ahora tenía a su ayudante allí, ya le preparaba el camino, las primeras muletazos para que llegue el torero a lucirse. Encima de eso tenía esas, las ediciones que hace, me imagino que la matriz televisiva, las principales frases que ahí se trataban, digamos, los principales pensamientos, ninguno fue atribuido a los invitados. Todos los pensamientos que pasaban ahí, lo que se llaman las leyendas ahí en la pantalla, todas eran las del presidente, que ya estaban preestablecidas. Eso era lo que se venían. Vean lo que dice el presidente: no existe crisis, estamos saliendo, somos muy buenos, hemos hecho las cosas muy bien. O sea, un presidente que ya tenía un guión ejecutado por el conductor, que más parecía un acosador. Ya tenía el formato, les fue llevando al formato de él todo el santo tiempo. Supuestamente cada uno hablaba 2 minutos y les interrumpía el propio acosador.
cuando no el presidente las veces que quería. Se supone, yo cuando vi los invitados, o sea, todos ellos en su dimensión, en su mundo son gente respetable. Y yo me imaginé que les tratarían con esa consideración. No hubo epítetos, adjetivaciones. A Mauricio Pozo le dijeron transformer. Por ahí hablaron de que se había hecho, no sé si un bizcocho, una cosa así, de una sancocho. Sancocho. Expresiones barriobajeras en un debate ante el país. Y lo dijo el presidente. Pero es que ese es el tema. Sí. Si un presidente es dueño de la cancha, controla los medios, tiene el guión propio, las editoriales son hechos por él mismo, los estudiantes fueron llevados por él mismo, y encima los trata en la forma como los trató. Yo decía, respetables estos amigos, porque los tres son amigos. Pero la producción no dio resultado. ¿Por qué, don Eduardo? En mi opinión, esto fue un auténtico bochorno para el país. Fue un bochorno. Yo pensaba en los jóvenes que estaban ahí, estudiantes de economía. Si alguna cosa debió haberles pasado a ellos, es que salieron con una confusión total de lo que es la economía, pues. Porque realmente el presidente dirigía todo criticaba, todo cuestionaba. Él era el que sabía, él es el único. Pero tuvo el cuidado de dirigirse permanentemente a los chicos. Igualito que en las sabatinas. Vean, mis queridos amigos, las tonteras que está diciendo eso. Vean, jóvenes estudiantes, las barbaridades que dice. Miren esto, tomen nota, prohibido olvidar el mismo formato de la sabatina, por favor. El país habría esperado semejante cosa. Afortunadamente, la hora en la que se pasó fue a las 9 de la noche, cuando ya los niños están durmiendo. Porque imagínense el espectáculo, el bochorno que hubiera sido para nuestros niños el que vean un programa de esta naturaleza. Y el contenido, hablando un poco más profundamente, ¿qué le pareció a usted de lado y lado? Eso, la parte del formato complicó el tema, lo sacó de quicios a todos. Usted mismo, sacar de quicios, usted habló de hace un momentito, yo lo venía escuchando en el auto, que fue un programa desquiciado, sacó de quicios a todos, evidentemente. En mi opinión, ya en la parte formal hubo dos economistas muy rigurosos, un político, también economista, pero más político, que fue Ramiro. Los dos economistas intentaron llevar el debate al debate académico profundo, serio. El presidente no los permitió, les llevó a su campo, les llevó a su campo político, que obviamente se encontró con otro político que con gran dignidad Ramiro Larrea enfrentó en el mismo campo, como hace poco lo hizo Andrés Páez. Ramiro González, como hace poco Andrés Páez lo hizo ante un reto a puñetes del presidente. Lo de ayer fueron unos puñetes verbales, claro. La metáfora vale. Hace un mes fueron puñetes de verdad. Pero bueno, lo hicieron, los tres invitados lo hicieron con gran dignidad, cada uno en su manera, cada uno manteniendo su talante, cosa que a mí me gustó, por lo menos de esa parte del programa. Lo mejor del programa fueron los invitados, que mantuvieron la dignidad que debe tener uno cuando se trata de los intereses del país. Dicho lo cual, evidentemente, en mi opinión, Alberto Dajic, en su mundo, los neoliberales como él son especialistas en cuestiones monetarias y en cuestiones fiscales, y él estuvo a la altura de los conocimientos que él tiene, porque el hecho de que sean neoliberales no significa que sean unos bobos ignorantes como el presidente quiere hacerlos aparecer, o del pasado, o fundamentalistas. No es así. La teoría monetaria, la teoría fiscal son importantes para el análisis de todo país, y ellos lo hicieron con gran solvencia. Lo mismo Mauricio Pozo, en su mundo, en un mundo que él maneja, que es fundamentalmente la cuestión fiscal, sabe mucho y dijo las cosas que debían, y parte de la crisis del sector fiscal y el sector monetario y el sector cambiario, indiscutiblemente. Ramiro estuvo en la parte política, en mi opinión, excepcionalmente bien. El hombre lo enfrentó, lo dejó en evidencia de que el hecho de que no quiere reconocer la crisis y de que el hombre diga que la significación estadística, semántica, absolutamente absurda, dejó claro que hay una crisis y que parte de la crisis es de él. Cuando, en mi opinión, en la parte más lúcida de la intervención de Ramiro, le dijo: señor, usted levante las enmiendas, es decir, haga el favor de tomar la decisión de irse. Eso es lo que estaba atrás de decir: ya levante las enmiendas, señor, porque usted es parte del problema. No le dijo así, lo estoy interpretando yo. Si usted levanta las enmiendas, usted termine su periodo en paz y maneje la crisis como debe, con la autoridad que debe. Pero evidentemente, en mi opinión, representó el sentimiento del país global de que parte del grave problema de la crisis es el presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Vamos a escuchar esta parte, el de las enmiendas, efectivamente.
Sí, faltó prevenirle. Perdone, una preguntita, Puente, hasta encontrar la grabación que me parece muy importante, que la volvamos a escuchar. El 85% de la población en la medición de CEDATOS, a la cual mis invitados lo dejaron en el suelo, porque no son creíbles sus estudios, dijeron la mayor parte. Bueno, el 85% de la población ecuatoriana quiere que siga manteniéndose la dolarización del país. Yo hasta creo que un poco más. Pero el presidente le ha cogido bronca a la dolarización, de la cual es el que más se ha beneficiado, porque ha tenido un modelo no exitoso, sino una situación económica estable. La dolarización lo que da es estabilidad a todo el mundo, incluido al administrador general de la fábrica que se llama Ecuador, pues no, o de la empresa que se llama Ecuador. Y entonces ahora es que con la dolarización yo no puedo, y esta es la parte que yo le quiero rogar que tenga la bondad de apoyarle, contradecirle o censurarle, en términos generales, analizar este acerto de parte del presidente Correa de que la dolarización le tiene complicado al régimen porque no le permite devaluar. Vaya usted como que fuera el acto de devaluación un mérito de un modelo económico, de una política económica o una política monetaria. Eso no tiene sentido. Pero estábamos... sí, ya saltamos de un tema. Aguárdese con las enmiendas un ratito. Quisiera esta respuesta de su parte. Yo he llegado a comprobar realmente hasta la saciedad de que Correa se ha vuelto un fundamentalista, ha adoptado, ha generado él, según él, su propia teoría económica, su propia manera de gobernar. Los que le acompañan repiten. De paso, ayer en el formato del programa habían supuestamente 3 invitados, 3 del gobierno. Eso mismo ya le daba más poder al presidente porque fue acompañado de sus adláteres. 3 del gobierno. Pero poco le ayudaron económicamente. Ah, no, pero por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque normalmente repiten el mismo verso del presidente. Por eso hablo. El correísmo de Correa es tan absolutamente fundamentalista que los pobres que le acompañan solo tienen que repetir lo mismo. Y repiten hasta con el mismo talante, la misma tonalidad y toda la nota. Sí. Y además... En prosa y en verso. Por supuesto. Pero bueno, cuando uno se da cuenta de que alguien se ha vuelto un fundamentalista, nada de lo que él diga, por lo menos conmigo no tiene nada que ver. Yo no, ninguna cosa que alguna vez pudimos haber concebido desde el punto de vista técnico, teórico, para un momento del país o para otro, yo ya no me acerco a eso absolutamente. Por ejemplo, en el tema de la dolarización. El hombre sigue sosteniendo que la dolarización es parte del problema. Alberto Lajic le dijo con toda inteligencia, con toda naturalidad: señor, si usted no creía en la dolarización, tenía que haber salido la dolarización el rato que entró, pues. Pero como es evidente, si uno es consecuente consigo mismo, técnicamente, moralmente, yo no creo en la dolarización, llego a la presidencia de la República y como creo que la dolarización me va a hacer el problema, según él, cambio la dolarización para que todas las bondades de salir de la dolarización lleguen y les deben hacer un buen gobierno, pero no lo hizo. Pues ayer Alberto Lajic le dijo: ¿y usted por qué sigue pensando en eso? ¿Por qué no se da cuenta de que tiene que ir a aguas profundas, que allá está su concepto y cambie las cosas? Si solamente fuera por el hecho de que la moneda propia va a solucionar la crisis, y si de verdad el hombre tuviera fundamentos, yo lo apoyaría ahora. Pero el mejor ejemplo de que eso es una aberración es lo que pasa con Venezuela, pues. Ajá. Venezuela está usando moneda propia, país petrolero, tiene la misma crisis del Ecuador, y sin embargo devalúa todo el tiempo, y en Venezuela es el país más mal manejado de todo el mundo. Es el país al que se nos lleva otra economía desquiciada la que vive Venezuela. Desquiciada, y con el socialismo siglo XXI y con las mismas políticas fundamentalistas. En consecuencia, el país tiene que darse cuenta que el discurso de que si yo tuviera tipo de cambio ya hubiera salido es una aberración técnica en este momento. Ok, déjeme decir algunas cosas, mi estimado Gonzalo. El día de ayer, el presidente
insistentemente, y eso es lo que a uno le sorprende, la gravedad del fundamentalismo de Correa. Repitió insistentemente, ¿cuál crisis, pues? ¿Qué crisis? Defíname la crisis. Ustedes, los del Fondo Monetario, las mías son cifras de CEPAL comparadas con América Latina. Hemos manejado muy bien. Hemos manejado muy bien, lo hemos hecho con gran eficiencia, todo está perfectamente bien, no hay crisis. Ahí repitió tantas veces reclamándoles, ¿qué crisis me hablan? ¿Qué crisis? Y cuando decía, si alguna razón tiene usted de hablar de crisis, aceptaba un pequeño argumento, que tenemos problemas, sí tenemos problemas, porque hemos perdido 5.000 millones de dólares. ¿Cuántas veces repitió ayer? Es que hemos dejado de recibir 5.000 millones de dólares. Mínimo unas 20 veces. Mínimo unas 20 veces. Y eso ha afectado al sector fiscal, al comercio exterior. El problema son solo 5.000 millones de dólares y lo vamos a solucionar inmediatamente. En consecuencia, para el presidente, así como tuvo la osadía de decir hace unos pocos meses de que con precio del $20 del petróleo lo manejaría muy bien, ahora ya no habla, ahora se queja de los 42. Precio, exactamente, y que ahora el presupuesto nuevo va a ser de 35 algo. Ahora se queja, es la culpa del precio, cuando decía que él manejaría los precios como un taumaturgo que sabe manejar todo. Él no es economista, es un taumaturgo. Y al decir que el problema son 5.000 millones de dólares, imagínense, pues decía el shock externo de 5.000 millones de dólares. A ver, que la ciudadanía me haga el favor de escuchar atentamente. El actual presidente de la República ha recibido en estos 8 años la friolera de 250.000 millones de dólares como parte del petróleo y proveniente de los impuestos que los ecuatorianos tenemos y ha manejado esa riqueza. 5.000 millones frente a 250.000 millones de dólares que ha manejado como riqueza, da la casualidad que es nada más que el 2% de toda la riqueza que ha recibido. Si es que el problema fuese ese, como es obvio, un buen economista lo que habría hecho es guardar 5.000 millones de dólares durante todos estos 8 años, al menos 5.000 millones de dólares, para que cuando caigan 5.000 en el sector externo tenga esos 5.000. Elemental, como decía elemental, mi querido Watson, decía, ¿cómo se llama el detective famoso inglés? Elemental, mi querido Watson, ¿cómo se llamaba? Entonces, si el problema... Sherlock Holmes, de Scotland Yard. Si solamente hubiera sido el problema, entonces imagínense un presidente de la República que no haya tenido la previsión de guardar 5.000 millones. Si hubiera guardado 5.000 millones, estuviera riendo, pues. Claro. Como el hombre dice, como no guardé, no tengo esos 5.000, entonces estamos en un shock externo. Los Watson muy guaguas, entonces no le exigían, porque mire, a un Evo Morales, el señor, quien también será el señor ministro de Economía de la Argentina, le tiene contra la pared y le dice, hasta aquí no te gastas ni un peso más, ni no sé cuál sea la moneda, ni un dólar más, no te gastas, y le tiene bastante bien controlado, porque para algo sirven los señores ministros. Evidente, pero evidente, para eso están los evidentes, para hacerle salir de esos fundamentalismos. Dígame usted lo siguiente, que la población que me escuche, sobre todo las amas de casa, que para mí son siempre las mejores economistas porque saben manejar el concepto de escasez y del ahorro, que es esencial en la economía. Que son milagrosas. Claro, si hubiese el hombre hecho un fondo de ahorro y guardado en la Reserva Monetaria Internacional, aún esos 5.000 le hubieran servido ahora y no estuviera quejándose porque ya hubiera solucionado el problema según él. Pero el problema no son 5.000 millones de dólares, pues. El problema es que este país se ha farreado literalmente toda la riqueza que recibió. Y lo que se muestra como gastos de inversión, que son nada más una fracción del 19% del total de la riqueza que manejó esta cifra, las ha expuesto no menos de unas 20 veces, y aquí varias sumado veces. Carreteras, todo lo que ha construido, todo lo que él pondera y en realidad escuelas se de ve. milenio, hospitales, no sobrepasa el 20% no de lo sobrepasa que el 20%. y el 80% que ha hecho. Gasto corriente
Es decir, tuvo la virtud taumatúrgica. ¿Qué es gasto de corriente para que le explique al público? 81% de gasto corriente. Sí, ¿qué es el gasto corriente? Es todo el gasto en el sector público, un aparato enorme, 600.000 gasto empleados. De sueldos, salarios, derechos. Los subsidios, que son nada más y nada menos que 35.000 millones de dólares, me parece que ahora la cifra llega a casi 40.000. Gastos en el manejo de la administración pública, 22.000 millones de dólares. Así, decenas de miles de millones de dólares. La corrupción no la conozco, la sabemos todos porque está en el aire, pero por lo menos yo no la tengo cuantificada. Sí, pero hay una atmósfera. No, pero eso es clarísimo. Un montón de tiempo. Pero entonces, lo importante es esto. Si es que Correa hubiera hecho lo que hicieron todos los demás países, porque el tema del ahorro no tiene nada que ver con la moneda, pues. Porque yo tengo una moneda propia, se llame peso, se llame yen, se llame dólar, se llame lo que sea. La propensión al ahorro es una facultad innata al ser humano, y a las sociedades necesitan ahorrar para precautelar. Ayer se burló de la prudencia. Adajica, cada rato lo que... ¿Y usted que es prudente? ¿Usted que cree en la prudencia? Yo no creo. A mí me enseñaron a gastar todo inmediatamente en mis primeros cursos. Una aberración espantosa. Yo no hubiera soportado. Yo de alumno me paraba y le decía eso es falso. En fin. Y el ex vicepresidente conservador estaba en una buena lid, o sea, no quería bronca así. Para nada. Él lo que quería es aportar, y parece que en realidad anda muy preocupado de lo que de hecho va a ocurrir si es que las cosas siguen como están. Obvio, ¿no? Sí, para mí él tiene mucho mayor razón que la que tiene Correa. Hay que escuchar a Alberto de aquí. Pasaron, porque él dejó inaugurando la otra crisis. A mí no me gustó la presentación que él hizo en una universidad hace unos 2 o 3 meses. No me gustó nada cuando habló ya de flexibilizar la dolarización, porque ya propuso un sistema de sellitos cambiarios y cosas ahí, lo cual implica que ni él mismo está de acuerdo con eso y va a causar problemas, y en fin, no se puede decir cualquier cosa en cualquier sitio. Las cosas hay que hacerlas siempre en contextos, en lo que el país necesita. Pero quiero terminar esta parte de lo esencial. Esta parte que me parece también esencial, que es la parte política, perdón Eduardo, es la que refirió el señor economista González al señor, le dijo frontalmente al señor presidente de la República: vea, presidente, para que pueda retornar la paz, para que pueda retornar la tranquilidad, la certeza y la seguridad para inversionistas, tanto locales como internacionales, para que no andemos elucubrando lo que usted quiere hacer. Además que usted me ha confiado a mí de que no va a ser candidato a la presidencia de la República, le dijo González reiteradamente. Usted no va a ser candidato, usted me lo dijo a mí. Y entonces allí habló de las enmiendas y le dijo en bonitos términos esto: retire las enmiendas constitucionales para darle tranquilidad a la nación. Eso le va a dar tranquilidad y pueda usted manejar una crisis en buena situación. Gracias, gracias, economista González. Aquí estamos, ecuatorianos, que queremos ayudarlo, no que el país se hunda. Sí, que quiere ser candidato en el 2017, porque te voy a decir transforme González, ¿eh? Señor presidente, porque yo hasta donde recuerdo apoyaba las enmiendas. Dijiste que si yo me lanzaba a realizar el 2017, tú no te lanzabas. Todas esas cosas dijiste. Por favor, nuestro bloque parlamentario siempre economista votó González. en contra, y yo le dije a usted que no estaba de acuerdo todas esas cosas dijiste, ahí está el gabinete. Economista González. Si usted se lanza y presidente, eso es otra cosa, pero no la reelección, presidente. No esa fue la que más apoyaste. No la reelección. Esa fue la que lo más dijimos apoyaste. desde el inicio. Y usted incluso me dijo que esa era la solución. No tenga miedo. Le ruego a los dos que están nerviosos, que van a perder son los que no saben manejar la crisis. No, esos son los que están nerviosos. Los ambiguos. La gente se da cuenta de la ambigüedad y de la demagogia. Lastimosamente contigo no hemos tenido un debate académico, da cifras sin que cuando le dan definiciones, da definiciones más que folclóricas, crisis, es que tengamos González, créame que me quedo muy decepcionado de la manera como usted interrumpe las intervenciones. Usted también me ha interrumpido, ¿sabe qué? Es que no podemos y quiere así. que le diga otra cosa. En el tercer bloque me tocaba hablar a mí primero y tampoco me dio la palabra. Para que vean la palabra, estoy decepcionado. Ahora resulta que el buen manejo de la crisis pasa de la crisis que ellos dicen,
y que es definición de crisis, que hay baja inversión extranjera directa, pasa por eliminar las enmiendas. Qué sancocho que has hecho, mi querido Ramiro. Exa FM. Y el término incluso estaba un poquito complicado para que sea expresado por un mandatario, ¿no? Pero bueno, es la forma de graficar de parte del señor presidente. Usted quería referirse a otro tema, pero nos podría contestar esta inquietud que tengo yo, de que el presidente no va a ser, no va a ser candidato a la presidencia en el 17. Si lo dijo a González, y lo debe haber dicho a un sinnúmero de personas que aquí han venido a mencionar, él no va a ser candidato. ¿Qué es lo que quiere asegurar? Con la enmienda de reelección indefinida, lo que quiere asegurar es su retorno después de 4 años. Y con aires de, sin mí este país se ha ido a la lona. Y claro que podemos estar en la lona más de 4 años, con lo que va a dejar hecho pedazo la economía y los parámetros económicos y macroeconómicos. Entonces, esa parte, ¿cómo le analiza usted, economista Valencia? Yo voy a ir a lo mío, que es fundamentalmente las cifras económicas, las he expuesto muchas veces y voy a volver a ellas para contestar su pregunta, porque uno tiene que hacer estas cosas con hondura. Dicho sea de paso, nada de lo que yo voy a decir ahorita, nadie lo dijo el día de ayer, nadie se refirió a las causas del problema, por qué tenemos un problema estructural, por qué la crisis nuestra es una crisis estructural, y lo voy a decir porque, en mi opinión, el presidente que nos gobierna actualmente es el causante de la actual crisis y a quien le está correspondiendo tomar medidas de ajuste que ya las ha iniciado, semejantes en la dirección y en la intensidad a la de cualquier a la de cualquier contrato con el Fondo Monetario Internacional, porque las medidas de ajuste solamente vienen cuando hay crisis. ¿Qué otra cosa es sino las salvaguardas que encarecen las importaciones y los subsidios que cada vez son más grandes para los ricos, para los grandes empresarios? ¿Que son subsidios para qué? Para que se compensen los grandes cacaos, como ha sido toda la vida, fruto de las devaluaciones, solo que ahora se llaman abonos tributarios, que se dan a cada rato. La última ley aprobada por el Congreso es una pléyade, es una lista enorme de subsidios que el Estado se desprende para favorecer a los inversionistas que van a ser fundamentalmente extranjeros, que es propio de una devaluación, así como se encarecen las importaciones para desestimularlas y dar subsidios a los grandes cacaos para estimular las exportaciones propios de una devaluación. Pero alguien escuché decir, perdone la interrupción, economista, que estos grandes inversionistas van a ser extranjeros, obvio, pero con plata ecuatoriana también. Seguro, son plata de ecuatorianos que de van a venir y también dicen de la banca, claro, de la banca nacional. De la banca no tengo idea, pero que hay gente afín al gobierno que está ya haciendo contactos, ahí no me cabe ninguna duda, yo por lo menos tengo alguna información al respecto, concretísima. Pero imagínese, el tema de fondo para el país, ¿estamos o no en crisis? Esa fue la pregunta que quedó divagando ellos. ¿Estamos o no en crisis? Según el presidente, no, es una pequeñísima desaceleración. Los demás sostenían con toda la razón, en mi opinión, de que estamos en una grave crisis. Y yo añado más, la crisis del presidente lo conocía desde que asumió el mandato y no había hecho nada, no ha hecho de hecho nada hasta ahora para evitar el que la crisis se produzca. ¿No quería tumbar a la dolarización, tal vez? Nunca quiso. Si hubiese querido tumbar la dolarización, ya que me pregunta insistentemente... ¿Cuál podía haber sido la zancadilla precisa? La única manera que podía salir de la dolarización es generando un enorme monto de ahorro en la Reserva Monetaria Internacional proveniente de las transacciones externas. Yeah. Si hubiese levantado los impuestos, los subsidios a todos los servicios que gasta la clase media y alta, sobre todo la alta, hubiera ya tenido en este momento al menos 35,000 millones de dólares en la Reserva Monetaria Internacional. Y aquí sí, estudiantes de economía, escúchenme, con 35,000 millones de dólares en una reserva, cualquier moneda se estabiliza. O es el dólar, o es el sucre, o es el peso, o es el dracma, o lo que fuera, porque lo que importa es el ahorro.
el tener una fuente para disponer libremente en un momento de crisis. Pero solamente en ese momento hubiera podido cambiar la moneda, porque habría habido suficiente confianza de todos los que querían cambiar por una nueva moneda, porque sabían que había tanta plata en la reserva para que les entreguen. El boom nos podría haber servido, claro, para cambiar, digamos, saludándole y agradeciéndole por dejarnos en un nivel de buena estabilidad, agradecer los servicios a la dolarización y volver a la moneda nacional. Así es, mi querido Gonzalo, con un aditamento, claro, que al tener 35,000 millones de dólares, todos los que han sacado su dinero afuera en muchos años lo hubieran traído nuevamente acá. ¿Por qué? Porque el país hubiera tenido estabilidad, hubiera tenido reservas, hubiera tenido ahorro, hubiera habido planes, si es que hubiéramos estado gobernados por un economista. No hemos estado gobernados por un economista, hemos estado gobernados por un político, y un político populista que utiliza la economía para sus fines. Me pareció haber entendido a Ramiro que dijo: este presidente no piensa en el país. Y no le escuché el aditamento que dijo. Si no piensa en el país, ¿en qué piensa? No le escuché el aditamento, y por honradez elemental no me refiero a él. Pero lo que sí sé es que para él, primero, está su partido, está su proyecto político, su proyecto ideológico, y evidentemente la reelección. Y aquí conecté con lo que usted me dijo. El hombre sabe que si no es reelegido, va a correr un grave peligro, porque en este momento el país va a demandar el que se develen todos los grandes contratos petroleros, que se develen los grandes contratos con China, va a exigir cuentas en el manejo de la cosa pública, y por sobrevivencia, inclusive, además de sus propios fines de creer que él es el ungido, el hombre va a querer mantenerse en el poder. Yo soy de aquellas personas que no creen que va a levantar las enmiendas. Ojalá así sucediera, porque el grito "fuera, Correa, fuera" estuvo en las calles, está en las mentes, está latente y sale cualquier rato. Y si el hombre no le hace... no se da cuenta, cree que ya ha pasado la tempestad. Y si no le hace caso a Ramiro González, que le exigió ayer que lo haga, en otras palabras, que se vaya, lo que va a venir al país es una ola de violencia. Se vaya cumpliendo su mandato constitucional. Pero por supuesto, y dando cuentas al país, pues. Pero si no lo hace y se emperra en ese objetivo, que en mi opinión va contra los intereses del país, como lo dio a entender Ramiro ayer, va a venir una ola de violencia en este país, como ya pasó en Venezuela. Venezuela es un país liquidado por el socialismo siglo XXI, por las trafacías de sus gobernantes. Lo que está pasando en Argentina, que no tiene la misma intensidad, pero que en esencia es básicamente el mismo modelo político-económico. Las urnas le acaban de dar un rechazo a la señora Kirchner, al kirchnerismo y al peronismo, partidos populistas históricos. Así es. Buscando nuevos aires, buscando nuevas alternativas. ¿Por qué? Porque primero es el país antes que los modelos políticos. Déjeme... y usted, permítanos ubicar este punto de vista que sobre dólar y dolarización le mencionó el señor economista Alberto Dajig, ex vicepresidente de la República, al amigo de él, pues, ¿no? Que le echó una mano y todo lo demás, que también hay que resaltar. El señor presidente Correa. Esto le dijo su amigo Alberto Dajig. El medio circulante, aquí lo dicen, las captaciones de los bancos, 10% de decrecimiento interanual. Quiero que a mí me digan qué teoría macroeconómica, qué teoría bancaria puede decir que no va a haber una fuerte recesión con una caída así del medio circulante. ¿Y por qué se produce esa caída del medio circulante? Por ese déficit fiscal que presiona la balanza de pagos, y que al presionar la balanza de pagos desmonetiza la economía. Así funciona una dolarización. No me gusta la dolarización, me hubiera salido el primer día. Si no me salía el primer día, tengo que obedecer sus reglas. Si voy a navegar en aguas profundas, barco de quilla profunda. Si voy a navegar en el río Rin, un barco de quilla plana. Tengo que entender el sistema en el cual estoy. Pero si no entran 5.000 millones a la economía, ¿qué espera? En primer lugar, Alberto, a mí no me lo han contado.
Este es mi trabajo de tesis doctoral, donde hago una evaluación de todas las medidas que tanto has elogiado, de todas las medidas que se impusieron en los 90, la larga y triste noche neoliberal, cuando el Banco Mundial, frente a cualquier novelería, independencia de bancos centrales, movilidad de capitales, flexibilización laboral, tercerización, venía y los gobiernos agenciosos de América Latina aceptaban eso irreflexivamente, y ahí está comprobado econométricamente que todo fue un desastre. Y fue una gran campaña de marketing ideológico, las supuestas reformas estructurales. No me lo han contado, es mi propio trabajo. Ahorita algo muy importante. La dolarización está ahí y hay que obedecer sus reglas. Chicos, se acabó la democracia. Solo hay que coger unos tecnócratas y autómatas para que cumplan pues lo que hay que hacer con la dolarización. Eso no es verdad. Siempre hay margen de acción. La dolarización fue un error histórico, hay que mantenerla. Pero siempre hay margen de acción. Y perdóname, tú me estás diciendo lugares comunes, trivialidades. No entran 5.000 millones en economía. En dolarización, la liquidez, el circulante, está directamente vinculado al resultado externo. Si hay 5.000 millones de pérdidas de exportaciones netas, por supuesto que se contrae el circulante. Con eso, por supuesto que se contraen los depósitos. Con eso, por supuesto que se contrae el crédito. Por eso ¿pero qué espera? El fondo de estabilización. Ah, claro. Entonces, eso, teníamos la recesión antes, éramos miserablemente estables. ¿Por qué? Lo siento mucho, no había recesión. Esa es tu creencia. Y todos lo ponen como que si es gratuito, ¿no? ¿De cuánto era el fondo? Perdóname. Dime. Mauricio, ¿en cuánto estaría el fondo hoy? La diferencia entre el precio del presupuesto, precio del petróleo, no me cuentes el tiempo. El precio de mercado del 2007 a la fecha, si se habría ahorrado, tendrían 11.000 millones en caja. Ya, para empezar, 11.000 millones no tendríamos ninguna hidroeléctrica, no se hubiera repotenciado la refinería, no tendríamos la carretera. Eso por se habría favor, hecho con ¿de qué están hablando? Eso además que por ley y una precisión técnica, ¿no? Se pudo haber hecho a las carreteras te la viene a hacer. ¿Por qué no lo hicieron pues en tu gobierno? ¿Por qué no lo hicieron pues en tu gobierno? ¿Dónde estuvo? Con petróleo. Si eran neoliberales, ¿dónde estuvo? Pero una precisión. La ley establecía que el fondo llegaba a 2.5 al PIB, serían 2.500 millones como máximo. Y parece que sería gratuito. Con lo que dijeron ellos, 11.000 millones, ¿qué tasa de interés quieren calcular? 5%. Eso nos cuesta más de 500 millones anuales en costo de oportunidad. Frente, ¿para qué? Para financiar proyectos de 40% de rentabilidad. Esas son las hidroeléctricas. Los organismos internacionales nos pueden dar al 1,5. Claro, con cartas de intención como esta, pues hipotecando el país. Exa FM. Sí. Esta parte de ese debate eminentemente conceptual es muy interesante, ¿no? ¿Usted qué opina de lo que mutuamente se reprochan, se apoyan y también se desaprueban? Yo los vi a los tres invitados buscando la verdad y al presidente tergiversando la verdad. Eso lo tengo clarísimo. Tan es así que el hombre niega la crisis. Aquí tengo un documento oficial elaborado por la Vicepresidencia de la República, expuesto ante un conjunto de universidades que no nos entregaron, pero que yo le obtuve, el original, y que aquí habla del grave problema. El autor es el señor vicepresidente. El señor vicepresidente de la República hizo una presentación en la Universidad de Guayaquil, y después de que él hizo, yo hice... Atendamos, vicepresidente, a ver, si usted quiere comunicarse con nosotros, le doy las líneas telefónicas de cabina. 523-290, 523-290. 2559-555. 2559-555. Adelante, economista Valencia. Gracias. El documento no va a leer todas las páginas, pero aquí usted está constatando, el documento es un documento oficial. Espera, le pongo la carátula. Esta carátulita es azul, con unas paginitas así, que dice Vicepresidencia de la República del Ecuador. El documento se llama Crece. En las páginas interiores, la estructura económica del Ecuador no ha cambiado. Desde el año 2000 hasta el 2012, los dos sectores más importantes de la economía, aquí les llaman primario, industrial y servicios. El sector primario, que se supone la agricultura, no pasa del 20% y cae en los últimos años, en los principales de 2012-2013. El de la industria se mantiene a lo largo de 10% y se acerca al 8% a lo largo de todos estos más de 12 años. Y yo he dicho esto mismo de otra manera con datos oficiales, pero he dicho lo mismo. Un país que no produce bienes agrícolas y produce bienes industriales tiene un problema estructural grave porque no hay con qué alimentar a la gente, suben los precios, no hay distribución del ingreso y no viene el círculo virtuoso de la economía. Siguiente cuadro.
El siguiente cuadro que voy a leer dice: seguimos reproduciendo el mismo patrón de especialización internacional. ¿Qué es lo que quiere decir? El 81% de nuestras exportaciones son bienes primarios y manufactura basada en recursos naturales. Y obviamente no existe prácticamente ningún componente tecnológico en las mismas. El siguiente cuadro: el Ecuador ha perdido participación en el comercio mundial. Ha bajado del 0,1% al 0,08%. No somos nada. El siguiente, el más grave: el país es más dependiente de las importaciones. Aquí se ve la curvita, cómo suben las importaciones permanentemente. Esto significa un problema estructural de desangre de divisas. Todo lo que por exportaciones tenemos se van en importaciones y desaparece, así como en el gasto corriente desaparecen los recursos. Y el que resume esto es el petróleo. ¿El desangre de divisas predomina hasta qué año? Todo este tiempo. No. Y lo más grave es en estos últimos años del actual gobierno. La crisis más grave de divisas es en los últimos 8 años de este gobierno. Buscaban entonces la caída del dólar, pues. Déjeme terminar con ¿Cómo más puede pensar usted? Este cuadrito dice: el petróleo sostiene la balanza comercial. Como no tenemos producción si se comen suficiente, las divisas, exacto, si desangran al país de divisas, querían destruir la dolarización, pues. Ese era el objetivo final. Ya en los juicios de valor ya ético, ya no tengo la menor idea, pero que está pasando eso, está pasando. Yo pongo lo mismo que usted de otra manera. Una hipótesis que los ciudadanos tranquilo, podemos... si usted es un hombre inteligente y es un patriota y usted sabe lo que debe decir, yo lo voy a poner de otra manera. El problema del Ecuador en este instante es tener una economía dolarizada que no genera dólares. A mí que me expliquen cómo se sale de una crisis de esa naturaleza. Si no tenemos producción para poder exportar, si tenemos que andar buscando alianzas público-privadas para que nos traigan plata de ecuatorianos que tienen allá afuera, en donde no buscan que vengan empresarios a hacer proyectos productivos, sino la plata de los empresarios sin que ni siquiera tengan participación en los proyectos, porque eso los elige el gobierno para él. Y los propios empresarios les dicen: yo quiero su plata, pero no me interesa usted como empresario. Pero ya venían con maletas de plata para invertir. Y el modelo del señor presidente les decía: no, esto es exclusivo del modelo. Y el modelo no permite capitales exógenos a los que puede el Estado manejar o contribuir para cualquier plan de expansión. ¿Era o no era así la situación? Hasta cuando comenzó a fallarles el dinero, pues la llanta comenzó a desinflarse y ahí se complicaron. Todos los economistas que nos llamamos tales, unos mejores, otros peores, unos más versados en una disciplina, otros en otra, pero todos sabemos que las cosas hay que predecir y prever. Es parte de la economía que enseña, señor presidente, en Economía 101. La previsión, el ahorro, es parte de la proyección y por tanto hay que saberlo a tiempo, igual que lo hace un médico cuando hace un electrocardiograma, una tomografía o una resonancia magnética. El economista que no sabe diagnosticar o no sabe lo que le puede venir al paciente, ¿qué es? Un mal economista. Claro, y tiene que irse a su casa, porque si no supo manejar lo previo, ¿cómo va a manejar lo actual y lo futuro? No puede. Tiene lógica lo suyo. Ok, gracias. Déjenme ver si es que estas lógicas de las que voy a leer ahorita tienen algún sentido. Porque lo importante es contribuir al conocimiento y a una mejor verdad. Voy a citar lo que dice el expresidente de Chile, Eduardo Frei, en estos días en el diario El País de España, refiriéndose a Venezuela, que es un caso trágico en nuestra reunión. El modelo del Ecuador es Venezuela, la única diferencia son 5 años. Esa es mi contribución. Pero Eduardo Frei dice que Venezuela es un caso trágico, obvio. Pero lo que dice, le hacen muchas preguntas que no las puedo leer aquí, pero le dicen: ustedes cómo en Chile han salido, ustedes también tuvieron altos precios del cobre y ahora no tienen la crisis que tiene el Ecuador. ¿Qué es lo que han hecho? Fíjense lo que dice él. El punto es, Eduardo Frei, el punto es cómo los países han aprovechado esa bonanza. La pregunta es: ¿cómo aprovechó el Ecuador la bonanza? ¿Cómo aprovechó Chile? ¿Cómo aprovechó Venezuela? Chile sí aprovechó la bonanza. ¿Cómo lo hizo? En el caso de Chile, nos sirvió la bonanza para pagar la deuda externa. Ahora somos un país acreedor y no estamos endeudados. Eso es una buena economía. Cuando se ahorra en épocas de bonanza, no hay necesidad de deudas, se pagan las deudas
y no se aumentan las deudas. Se guarda y se construye una reserva. Evidente. Y Chile invierte y Chile también hace las cosas que se deben. Sí. Pero lo fundamental aquí es el ahorro, la acumulación, el mantener una cosa, impide endeudarnos más y por tanto mejora la situación de la moneda, de la economía, de las finanzas, del sector público, del sector externo, de todo. Ahí parte el verdadero conocimiento de la economía. Ahora déjeme que lea lo siguiente. Porque aquí el presidente se jacta de los indicadores humanos, se da cuenta cómo les increpa a mis pobres amigos neoliberales de que no se preocupan del ser humano. Si la economía es fundamentalmente el ser humano, pues ahora ya está usando un tono parecido al de él, no sé por qué, nunca lo he hecho. Él dice que el ser humano es lo primero, el objetivo último de la economía. Déjeme que lea lo que acaba de decir el Premio Nobel de Economía, que le otorgaron el galardón hace 2 o 3 semanas. Así es. Sobre los temas de la pobreza, porque aquí se jactan de que ha bajado la pobreza. Nosotros, en la Universidad Católica, en el instituto donde yo trabajo, hemos hecho un estudio a fondo en 3 años sobre el tema de la pobreza, y cuando salgamos, no sé cuándo tenga autorización para hacerlo, desvirtuaré todos los análisis que hacen de la supuesta ataque a la pobreza. Cuando dicen, un ministro dice, el de inclusión social o el de Semplades, hemos bajado la pobreza en 1 millón de personas, enseguida sale una diputada y dice, hemos bajado la pobreza en varios millones de personas. Y yo les pregunto, ¿en dónde están empleados de ese millón o varios millones de personas? ¿En la agricultura? ¿En la industria? Si son un fracaso total, ¿en dónde están empleados para que hayan salido de la pobreza? Bueno, como son falsas esas aseveraciones. Tal vez en las vitrinas que prestan los servicios. ¿Se acuerda que usted decía y nos aludía que estos modelos llevan a una pelea de vitrinas? Sí, a una competencia de vitrinas. Solamente el comercio, los servicios, nada de producción. Nada de dicho producción. Y hecho. Yo esto lo vengo diciendo ya varios meses, el gobierno no me ha contradicho una sola de mis aseveraciones porque están basadas en cifras oficiales verdaderamente interpretadas con una hermenéutica pensando en el país y no en mi partido político ni en mi imagen, porque yo no soy un economista, yo a duras penas soy un economista. Déjeme que diga respecto de los cálculos de la pobreza. ¿Qué decía el presidente? Eso, al referirse a cómo dice que calculan la guerra de la pobreza y cómo dice que han salido de la pobreza, ¿qué es lo que dice Angus Deaton? Bien pronunciadito, eso sí. Angus Deaton se llevó el Nobel por sus mediciones de la pobreza. Y en la parte importante, dato de la prensa, dice, el ganador del Nobel sostuvo ayer que de hecho América Latina es la región del mundo con el más bajo nivel de confiabilidad en las cifras de pobreza de sus habitantes. En otras palabras, no son creíbles. Y sigue, señaló que los encuestadores en temas de pobreza hacen las preguntas equivocadas y los encuestados temen decir la verdad. El corolario, entre comillas, las cifras no son creíbles para nada, dijo el Premio Nobel de Economía. Y finalmente, quiero que sepan que el señor Pérez Esquivel habló de la realidad argentina y haciendo una traspolación a la situación ecuatoriana, por supuesto, dice, después de tantos años, Adolfo Pérez Esquivel, otro Premio Nobel de la Paz, hombre de izquierda, hombre vinculado con las causas populares, derechos humanos. Amigo íntimo de la cúpula de este gobierno. Supongo, pero parece que nunca les conversó sobre las cosas importantes, deben haber hablado de otras cosas. Dice, después de tantos años de lucha, no solo en Argentina, en América Latina le digo que no hemos luchado para lo que estamos viendo, no hemos luchado para esto. Luchamos por una sociedad libre, más justa, una democracia participativa, no para gobiernos autoritarios donde aumente la pobreza, la marginalidad y la falta de respeto al derecho de las personas y de los pueblos. No fue para llegar a una situación de mediocridad como la que tenemos. Hoy un joven no sabe qué va a hacer mañana. Y obviamente una de las cosas que creo que es urgente es comenzar a pensar en una nueva forma de contrato social. Todas estas cosas dichas por los grandes pensadores de nuestras patrias que ya interpretan todo lo que ha pasado en estos años en Argentina, en Venezuela, en el Brasil, en el Ecuador. Hay otro autor que no lo voy a leer ahora porque ya veo que no hay tiempo y yo respeto mucho el suyo, que dice que lamentablemente además estamos ante la presencia de la debacle de una internacional de la corrupción. ¿Cómo es eso?
La palabra la internacional se la vincula siempre con las internacionales socialistas que regieron el mundo durante mucho tiempo. La corrupción se hace presente cuando ya se van los gobernantes. Sí. Se va Dilma Rousseff y empiezan a aparecer. Yo ayer hablé de cambio de era. Ya a Dilma Rousseff la tienen todos los brasileños acorralados porque han descubierto actos de corrupción, no solo de ella, sino también de Lula da Silva y de su propio hijo. Hoy empezamos a saber. En Argentina, Jorge Lanata ha denunciado desde hace muchos años, yo lo he seguido siempre, todos los actos de corrupción del kirchnerismo. Y en Venezuela, ya después de haber constatado eso es espantoso. Todo lo espantoso, dónde está la plata, además a los pobres fiscales los amedrenta para meter en la cárcel a un hombre justo y honesto, patriota. ¿Qué clase de modelo político estamos nosotros siguiendo? ¿Qué clase de conducción económica vamos a tener? ¿Qué está pasando con la corrupción? Hasta ahí llego, porque ya he dicho algunas cosas importantes y cuando usted quiera me meto un poco más en Honduras. Eduardo Valencia. Señoras y señores, en la cadena Democracia, un montón de gracias por la atención a este programa de noticias y opinión. Como siempre, con el Ecuador, más que lo que resulta más cómodo para mucha gente. Esos que se van turnando en el ejercicio y en las amistades con el poder político y económico, se van. Ya vendrán otros tiempos y veremos nuevamente a quienes hoy son aliados convertidos en enemigos, adversarios, y a veces con el descuidado aplauso de parte de ustedes. Pero en fin, siempre en línea coherente